Cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Así es como comienza el último parte de guerra de la quizás mal llamada Guerra Civil, es como nos la denomina la narrativa oficial. Pero quizás esta primera frase de este último parte que dio por finalizado, creo que fue en abril de 1939, según el calendario oficial occidental, que dio por finalizado esta cruenta contienda bélica. Quizás esta primera frase nos da unas pistas que las cosas no eran como parecían o como nos han contado. La pregunta es, ¿tras 80 años ya podemos hablar de ello? ¿Podemos hablar ya tras 80 años, después de 80 años? Este vídeo lo grabo a mediados de diciembre del 2019, también según el mismo calendario gregoriano. Y vamos a analizar un momento. ¿Cómo que cautivo y desarmado el Ejército Rojo y no cautivo y desarmado el Ejército de la República? ¿No se supone que el alzamiento de las fuerzas nacionales había sido para dar un golpe de Estado contra la República? ¿No es esa la narrativa oficial de todos los medios e historiadores tocados por la izquierda que fue derrotada? Ahí está la clave. Volver a repetir la frase. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo. ¿El Ejército Rojo? 20 años antes había habido el golpe de Estado de octubre de 1917 en la Unión Soviética. Solo 20 años antes. En realidad, el zar ruso había sido depuesto en febrero de 1917 y el golpe de Estado de Lenin y sus secuaces fue perpetrado contra el gobierno democrático de Rusia, que llevaba apenas 7 meses, 8 meses. Y luego hubo una guerra civil y el señor Ulyanov, el Lenin, fue enviado desde Alemania a San Petersburgo en un tren lleno de oro para financiar este golpe de Estado. 20 años después, casi 20 años después, en 1931, hay también otro, como golpe de Estado, el rey Alfonso XIII tiene que huir, o se le mete en la cabeza que tiene que huir y se va a Italia con sus cosas, su familia, y se establece lo que se llamó la Segunda República, que supuestamente una república tiene que ser un Estado neutral, donde a través de democracias, ¿no?, tiene que haber, pues a veces vota la población a un partido y otras veces vota la población a otro partido y tienen políticas diferentes. Pero curiosamente en la República eso no ocurrió. Y algunos me pueden decir, sí, pero en el 34 grado en las CEDAs quedan la derecha, pero no pudieron gobernar. Porque la izquierda dijo, como gobiernen las derechas damos un golpe de Estado. Y lo intentaron en Asturias ese mismo año, lo intentaron en Cataluña en ese mismo año. Y en el año 36 volvieron a ganar las CEDAs, las elecciones. Ahora me dices, no, espera, pero si ganó el Frente Popular. No, técnicamente, legalmente, legítimamente, ganaron las derechas. Pero ahí fue otro golpe de Estado del Frente Popular, porque desde las más altas instancias del propio presidente de la República Española dieron un pucherazo, que luego, décadas de años después, se demostró con las actas reales que había sido un pucherazo. Entonces, en ese momento, la República de España estaba en manos de Stalin. De Stalin. No es ninguna coincidencia que 2 años después el gobierno de la República, la mal llamada República también, enviaran 700 toneladas de oro a Stalin y que durante la contienda llamada Guerra Civil los rusos enviaran más de 50.000 hombres, tanques, aviones, secretarios,
El caso es que en realidad no se estaba realizando ninguna guerra civil en España. Había una parte de la población que estaba rechazando un golpe bolchevique comunista en España. Y lo único que pretendían los mal llamados alzados, que en realidad eran los defensores de, digamos, la tradición de España, del Estado español, lo único que pretendían era defenderse de este golpe comunista. Por eso, cuando lo lograron, su parte del fin de la guerra pusieron cautivo y desarmado el Ejército Rojo y no cautivo y desarmado la República, porque ellos se consideraban herederos de el Estado, de la República, y se habían alzado para defenderse de un golpe comunista que pretendía que España se uniera a la Unión de Repúblicas Socialistas Internacionales del mundo. Ahora se entiende un poco mejor, ¿no? Después de 80 años podemos decirlo ya. Si seguimos la trayectoria del régimen de Franco, que se autoproclamó caudillo, no se proclamó dictador, como otros se proclaman, no, caudillo, o sea, líder, nos damos cuenta que no es un nacionalsocialista como Hitler en Alemania. Hitler era un socialista. Un socialista, por supuesto sus enemigos eran los comunistas, porque él era un socialista. Hitler colectivizó a Alemania. En cambio, Franco no. Franco abandonó a la población, porque lo suyo era un Estado liberal en el que cada cual tenía que sacarse las habas por su cuenta. Una gran diferencia. Claro que en su época tuvo que tratar con lo que eran los líderes de su época. Mussolini, Hitler y ese tipo de gente. En Francia no podía tratar con los franceses porque precisamente eran comunistas. El caso es que cuando pasaron 20 años, después de 20 años para recuperarse de este conflicto de expulsión del comunismo, el gobierno de Eisenhower de Estados Unidos comenzó a tratar con el gobierno de Franco. Recordemos también que la tradición española nunca ha sido democrática, siempre ha sido caudil, siempre han habido reyes absolutos, han habido también cabildos y representación a escala pequeña, pero en la parte de arriba de la pirámide de los gobiernos de España siempre ha habido alguien eterno, digamos. Ha habido un gobierno no elegible. Y fue bastante bien. 300 años de uno de los mayores, del mayor imperio en el mundo, no fue ningún fracaso. O sea que había un sistema que funcionaba y la gente avanzaba. ¿Aquí estoy justificando ese sistema? No, estoy explicando la realidad histórica. El caso es que a partir del 53, claro, los estadounidenses buscaban aliados anticomunistas y se dieron cuenta, posiblemente, que el gobierno de Franco era un gobierno liberal, realmente, era un gobierno de tendencias capitalistas. Y por supuesto, como había derrotado a los comunistas, tenía todas las cartas para acabar siendo aliado de Estados Unidos, porque estaban en el mismo barco. 4 años después, el gobierno del caudillo, de este señor Franco, que seguía en el poder, concretó unas medidas capitalistas liberales que en los próximos 10 años convirtió a España, atención a esto, al segundo país más con mayor crecimiento del mundo después de Japón. Sí, esto no se habla, no se dice. Ese señor y su gabinete de gente inteligente, liberal, colocó al Estado español
como el segundo país con mayor crecimiento del mundo por delante de Alemania y solo por detrás de Japón. Curioso, ¿no? Cuando el caudillo, el llamado dictador, murió en su cama y se cambió de régimen para poder ser aceptado en los clubs europeos gobernados por los Bilderberg, España estaba en una posición económica bastante importante en el mundo. Y no hubiera sido posible sin la expulsión de los comunistas y sin las técnicas económicas liberales aplicadas por el gobierno de Franco. Claro, la gente que había apoyado al comunismo y al socialismo y que había huido y que luego volvió, echaron pestes de su enemigo, puesto que ellos quieren el control totalitario del Estado, como ahora lo están intentando otra vez, actualmente. Hay un peligro real de una unión entre socialistas y comunistas para el nuevo gobierno de España. La verdad es que si esta gente llega al poder, muchos con el tiempo empezarán a hacer clic y darse cuenta que quizás es mucho mejor no tener políticos que este tipo de políticos. Nos han vendido un cuento con una ley de memoria histórica que es una farsa, que no es más que revanchismo, envidia y yo no soy, digamos, en mi familia nadie es de este tipo de... Quiero decir que yo no pretendo justificar el régimen de Franco, ni pretendo justificar el régimen de Juan Carlos, ni nada. Estoy explicando historia. Y los hechos son los hechos. Y el hecho es lo que he contado. Quizás lo que nos llaman guerra civil no fue en realidad una guerra civil. Fue una guerra de resistencia del modelo tradicional español, que siempre ha funcionado, contra una injerencia del comunismo internacional que pretendía saquear, y en parte lo lograron, España. Saqueado en el Banco Central, el 60% de las reservas de oro, fundieron las monedas históricas que tenían un valor incalculable de la época del Imperio Español, y los comunistas se escaparon con un buen saqueo, también regalándole toneladas de oro a Stalin. Ante esa situación, una persona con buenas intenciones, ante un ataque comunista, ¿qué hubiera hecho? Defenderse. La lógica es que cuando te atacan te defiendas. Y si se permite tras 80 años, y esto ya sé que a muchos no le va a gustar, pero no es cuestión de gustos, es cuestión de hechos. Lo único que hicieron esta parte del ejército español y todos los que les apoyaron fue defenderse de este ataque comunista que estuvo a punto de salirse con la suya, tras el fraude electoral de 1936 y los viles asesinatos de los líderes de la derecha. No era en realidad una cuestión de derecha e izquierda, digamos. Era una cuestión de las cosas bien hechas contra el comunismo. De la tradición que había hecho funcionar las cosas, mejor o peor, pero había hecho durante siglos a España. Y el totalitarismo, autoritarismo de los comunistas. Juan de Mariana, un jesuita del siglo XVII, escribió que ante la tiranía la población tenía todo el derecho y tiene todo el derecho de derrocar a la tiranía. Sencillamente eso es lo que ocurrió. Y yo creo que después de 80 años, cuando ya, por ejemplo, en mi familia ya no queda nadie de esa época, pues tendríamos que comenzar a escribir la historia como realmente ocurrió. Nada más en este vídeo. Si te va bien, nos encontramos en un nuevo vídeo en este canal.
te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch, trayendo a la luz cosas de las que normalmente no permiten que se hable. Hasta entonces.